Año nuevo, vida nueva, programa, el mismo programa. Leer es un placer, el programa que producimos aquí, en la Biblioteca NOS de la ciudad de Las Burgas. Lo emitimos a través de nuestra propia señal y a través del canal 133 de R Televisión. Este es el primer programa del año que acaba de empezar. Deseamos que sean ustedes muy felices en el mismo y les invitamos a ver nuestro programa, que lo comencemos como, pues yo creo que como casi siempre, pero ahora vamos a ofrecer las novedades. Bueno, pues esta semana las novedades son, en primer lugar, de Editorial Planeta, de Slava Galán, Enciclopedia Nazi contada para escépticos. No es esta una enciclopedia sistemática sobre el nazismo, sino mi propia y arbitraria enciclopedia. No es un intento de entender a los nazis, sino de ofrecer los elementos para que el lector trate de comprenderlos por sí mismo. En segundo lugar, en Editorial Planeta, de Pedro J. Ramírez, Palabra de director. He escrito Palabra de director porque había cosas que solo podía contarlas yo. Soy consciente de que habrá a quien no les guste, pero mi único ajuste de cuentas va a ser con la verdad. Y en último lugar, en Editorial Espasa, de Miguel Bosé, El hijo del Capitán Trueno. La fama de Miguel Bosé es tal y como la mayoría de nosotros la consideramos un viejo conocido. Alguien de quien creemos saberlo todo y que pensamos que es muy difícil que nos sorprenda. Sin embargo, sí hay algo para lo que el autor tiene un talento extraordinario, y lo ha demostrado desde el principio de su carrera, que es pulverizar prejuicios. En este primer programa hemos conocido pues, la visión y la versión de los acontecimientos que han dado lugar a la materialización de este lugar hermoso en el que estamos, la Biblioteca NOS, su directora. Y nosotros hemos querido que un personaje de gran nivel cultural y afectivo pues viniera pues, a dar su versión y hablarnos pues, de lo que es la biblioteca, de lo que representa en el mundo cultural las distintas bibliotecas y muy concretamente del cariño que ha acompañado y las dificultades también que han acompañado a la creación y a la materialización de esta en la que estamos. La biblioteca, que ya tiene un nombre o un apellido de respeto y de importancia, la Biblioteca NOS. Él es un personaje de la región, escribe todos los días, tenemos la suerte de poderle leer y disfrutar con sus ideas y con su prosa, pues prosa gallega, que es muy florida y que lo hace muy bien. Él se llama Afonso Vázquez Moixardín y yo le digo, Afonso, bienvenido y gracias por estar en el programa. Ben achado, moitas gracias por convidarme. Quiero saber exactamente cuál es tu opinión sobre todo lo que estamos viviendo con este acontecimiento de utilizar nosotros y que nos hayan invitado a poder hacer el programa Leer es un placer desde este lugar, que espero que sea importante, porque ya lo es. Eu creo que unha biblioteca se xa viva é fundamental, porque se non convirtese nun lugar de libros parados. E esta biblioteca, por lo que vemos, coa cantidade de rapaces que se aproximan aquí, con esta ubicación tan privilexiada, nesto que eu acostumo a chamar acrópole cultural, porque temos aquí a biblioteca, temos o arquivo, temos o auditorio, temos o espacio das coleccións do museo visitables neste momento de obras, entón é unha zona privilexiada. E entón para min é un honor inmenso estar nesta biblioteca, neste programa, en esta biblioteca que ademais leva o nome de NOS por unha iniciativa popular moi respetada pola Xunta, na que eu modestísimamente contribuín poñendo de acordo as fundacións de NOS para decir que ese era o nome que nos gustaría, como homenaxe neste ano centenario, porque nos parecía que era unha xeración motor de todo o tema da cultura das humanidades, fundamentalmente na Galicia contemporánea. Sí, bueno, realmente es que la generación, mucha gente no la conoce bien
y tiene, se queda en la superficie, en lo que puede parecer por la acción de algunos, pero realmente tiene una importancia en la cultura gallega, como bien has dicho, contemporánea, y sobre todo en un periodo que ha estado muy, digamos, perseguida, una época larga, y su renacer, o su, de hacerla brillar de nuevo, sacarla de la oscuridad, pues ha sido muy meritorio en este proceso que se inició el año de la Constitución, el año de ese proceso que ahora quieren todos dinamitar. Sí, eu decía outro día na inauguración da exposición que temos en Santiago que a cultura hai que entendela como unha ponte que vai reconocendo os piares anteriores a medida que avanzan os arcos. E a xeración non foi a primeira, porque tuvo antes o Rexurdimento, estaban Rosalía, Curros, Pondal, Valentín Lamas Carvajal e tal. E é algo no que nos reconocemos todos, o Rexurdimento está aí. Ben, o paso seguinte sería esta xeración nós, que orgánicamente planifica o de facer unha cultura autónoma, moderna, universal, pouco localista, moi aberta a Portugal, moi aberta ao mundo céltico, moi aberta a Europa, moi aberta ao mundo, non? E é unha cultura que non acaba de forma radical na Guerra Civil, que aí acaba a revista, un pouco antes, no 35 acaba a revista, pero a maioría dos componentes desta revista, desta xeración que sobreviviron, porque houve 12 que foron asesinados, dos 200 e pico colaboradores, houve 24 que se exiliaron, pero os demais quedaron traballando desde o primeiro momento. Sabían que non podían desertar e que na medida do posible había que seguir traballando. E entonces temos nos anos 40, nos anos 50, aí esa actividade de Risco, de Cuevillas, de Otero Pedrallo que sigue. Hoxe o que nos chama máis atención a nós se cadra é Otero Pedrallo porque morre en 1976, é o único que sobrevive a Franco. E despois en Ourense temos a sorte de que aquí estivo Xoaquín Lorenzo Fernández, Xocas, ou en Pontevedra Filgueira Valverde, ou en Santiago Antón Fraguas, ou Fermín Bouzabrei, digamos as persoas que colaboraban de novas na revista Nós, que tiñan 20 anos ou así, as que moitos de nós chegamos a conocer e a tratar no solpor das súas vidas. Entón, eles fixeron de enlace coas xeracións seguintes, non? E en Ourense, bueno, na exposición, se me permites... Sí, iba a preguntar por la exposición de Santiago. Sí, no, na exposición de Santiago hai dous documentos que a mí que me encantan. Un é unha folla de papel simple, na que é a proposta de 3 académicos para que ingresen na Academia Vicente Risco. E entre eles está de primeiro firmante Manuel Murguía, o home de Rosalía de Castro. Entón aí temos un entronque do Rexurdimento coa xeración Nós. E no final de todo hai unhas fotos, unha de Vicente Risco falando diante dun cuadro de Xaime Quesada, do ano 61 en Santiago, e outra de Otero Pedrallo con Buciños, con Xosé Luis de Dios, con Virxilio, con Xavier Pousa, con Xaime Quesada, no ano 64 en Xixón. E entonces, claro, é primeiro o enlace co século XIX co Rexurdimento e o seguinte o enlace cos artistas contemporáneos. Entonces isto o que digo de tender arcos. Bueno, pois esta biblioteca é un pilar desa ponte de cultura que ven desde aí atrás en a que estamos vivindo. ¿Quién es ella? Pues es Luz Rodríguez. Y Luz Rodríguez en su Ébúcaro presenta pues una cosa muy curiosa, muy interesante, que les va a gustar a ustedes y que a mí me ha apasionado. Yo no había oído hablar nunca en mi vida. Bueno, lo primero, Luz, gracias por haber venido. Muchas gracias y gracias por invitarme. Por lo que me has contado, que me ha interesado mucho y me ha impresionado, porque realmente es muy interesante. Y además eres una mujer para hablar de muchas cosas, porque también aquí vamos a hablar de Maruja, principalmente, que es lo que está presentando aquí, pero me ha contado otro trabajo suyo que se llama El Couto Mixto, y el Couto Mixto pues es apasionante. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Su formación o tu formación profesional? De carrera
ciencias políticas. Estudié ciencias políticas en Estados Unidos. Sí, pero me he dedicado siempre o a prensa o a comunicación en empresas. Ajá. Y ahora estoy metida en temas de audio, trabajo con una empresa danesa y producimos podcast para nosotras, con una compañera y también para otras empresas. Vamos a hablar entonces de lo que estás presentando aquí. Maruja es un cuento que aquí está en forma de audiocuento. Básicamente la historia de Maruja está basada en un hecho real y a mí me lo cuentan porque en una macrofiesta de esas en Nueva York, donde hay muchos españoles, conozco a la nieta de una gallega que me cuenta una historia y que yo luego, más tarde, puedo comprobar que básicamente era verdad lo que me había contado. Pasan los años, yo lo escribo, lo pasamos a audio, que es lo que se puede escuchar arriba, pasando el teléfono por un código QR, cualquier persona lo puede escuchar. Y lo que yo le he pedido aquí a 9 fotógrafos, 8 gallegos, uno de Nueva York, les pedí que escucharan el cuento. Y una vez que escucharan el cuento, que buscaran en sus archivos de fotos qué foto relacionaban con un sentimiento provocado por el cuento. Yo no quería que hicieran fotos nuevas, quería que les llevara a la memoria, al sentimiento, al recuerdo. Y entonces el cuento está aquí en la biblioteca, que se puede, como dije, escuchar, y al mismo tiempo se pueden ver las 9 fotografías. Es muy curioso porque los fotógrafos, sin comunicarse entre ellos, realmente eligieron momentos tan diversos en ese cuento, que es tan pequeñito, que se puede reconstruir el cuento con las imágenes. Con 9 fotos me has dicho. 9 fotos, le pedí a 9 fotógrafos porque el cuento en forma de audio es de 9 minutos y algo más, entonces quería 9 fotógrafos y ahí está. Son casi todos de Ourense, hay 2 de Coruña y como hay un momento que esa persona, Maruja, en su vida pasa por Nueva York, también se lo pedí a un fotógrafo de Nueva York que nos mandó la foto. Pues es muy interesante. ¿Y se puede, hay que venir aquí para verlo o se puede ver? Se puede ver no solo en nuestra página web, que es audirepodcast.com, pero también está en todas las plataformas de podcast y es gratuito y para cualquier persona, pero aquí, como dentro de la biblioteca no hay conexión, entonces no hay internet para evitar que la gente esté todo el tiempo en los teléfonos, aquí cualquier persona con su teléfono y unos cascos simplemente pasa el código y ya lo puede escuchar. Bueno, pues esta semana los libros más vendidos han sido en primer lugar de Editorial Maeva, La artista de Jena. En segundo lugar, Editorial Planeta, Hasta donde termine la mar. Y en último lugar, Editorial Duomo, de Marcos Chicot, La Hermandad. Es curioso, pero el autor de este libro está aquí con nosotros, es un hombre joven, es un hombre que su vida profesional la ha dedicado principalmente al mundo del derecho, y entonces es abogado, y está muy
inquieto, muy preocupado, muy interesado, para ser más exacto, en el mundo de las ciencias ocultas y de todos esos temas. Y lo relaciona además a la importancia que tuvo el ocultismo en la vida de Vicente Risco. Es lo que yo saco en la breve lectura que he hecho de la contraportada del libro. Don Félix Castro Vicente, bienvenido, gracias por su atención al venir aquí, por traernos esta información y estos libros. Y me hace mucha ilusión que me explique usted por qué se ha iniciado en esta circunstancia curiosa, como es los temas de ocultismo, bueno, y qué sentido le da y qué trascendencia tiene para usted en su vida y en su hacer profesional. Gracias, estoy muy contento de estar aquí. Gracias por haberme invitado. El tema del ocultismo aquí lo he investigado desde una perspectiva antropológica, fundamentalmente, porque también he hecho antropología y bueno, ya estuve en otro programa hablando del tema del libro de San Cipriano, que siempre me había interesado, y resulta que Vicente Risco también era un gran conocedor del libro de San Cipriano. Y bueno, entonces en mis investigaciones respecto de la historia del ocultismo, sobre todo en Galicia, pues di con un filón muy importante que se refería al ocultismo, la influencia del ocultismo en Vicente Risco. Estamos hablando tanto de la vida y en la vida de Vicente Risco como en la obra de Vicente Risco, tanto en su obra narrativa como también en todos sus trabajos de investigación, pues Vicente Risco le da un papel muy importante a todos sus conocimientos que tenía sobre ocultismo. Él era católico practicante y era profundamente católico, pero eso no quitaba que también estuviera abierto a la parte esotérica que hay tanto en el catolicismo, en el cristianismo, como también la parte esotérica ocultista que venía de otras latitudes, como por ejemplo Oriente. El libro este, que es del que eres autor, ¿qué narra concretamente? ¿O cómo se acerca al tema del ocultismo? Sí, bueno, voy a empezar comentando que bueno, me fue el premio de la 24ª edición del Premio de Ciencias Sociales de la Fundación Vicente Risco, que es de los premios más importantes que hay en Galicia en el tema de ciencias sociales. Y bueno, yo aquí enfoqué el tema, por un lado, dándole un contexto y un sentido pues a todo lo que era el ocultismo en su vida y en su obra, tanto la relación que tuvo Vicente Risco con ocultistas de su época, sobre todo la Sociedad Teosófica fundada por Madame Blavatsky, que tenía muchas influencias del ocultismo oriental. Él tuvo contacto con la Sociedad Teosófica, tuvo cartas con el presidente de dicha fundación, el señor Manuel Treviño, y también con el grupo teosófico Marco Aurelio, que estaba en Pontevedra. Eso por un lado. También fue amigo del gran teósofo español que fue Mario Rosso de Luna, que era de Cáceres. Y luego, aparte de eso, pues también comento, pues analizando toda su obra desde el principio de todo, pues todas las citas que hace, pues tanto en sus artículos de prensa, novelas, relatos, como también en sus trabajos de etnografía al tema del ocultismo, queriéndole buscar también una explicación ocultista a diversos fenómenos. Esto es un aspecto bastante desconocido respecto de la obra y vida de Risco, porque nadie se había ocupado sistemáticamente de analizar la obra de Risco y sacar a la luz todo lo que había de conocimiento ocultista en su obra, que él era un gran aficionado al ocultismo y gran aficionado a reflejarlo en sus obras y en sus escritos. Hace muy poco tiempo, en este mismo lugar, y las mismas personas que ahora estamos ante la cámara, vamos a estar, entablamos nuestra primera conversación. En aquella ocasión, la persona a la que tuve la oportunidad y el placer de poder entrevistar era un sacerdote católico, un sacerdote que se llamaba don Francisco
Prieto, y que hablamos y llegamos a la confianza de llamarnos Paco, llamarle Paco Prieto, y, bueno, es normal. Pero mira la casualidad que me ha complicado la vida, porque de repente, cosas de la misma, en el plazo de 3 meses, aquel sacerdote amable, cercano y joven de posición y joven de edad, que era Francisco Paco Prieto, ahora va a tomar posesión en los próximos días, en el mes de abril, me parece recordar, como segundo obispo de la diócesis, de una diócesis importante y muy sonora además, que es la de Santiago de Compostela. Y tengo el problema, y se lo pregunto a él, ¿cómo le tengo que tratar al obispo? Porque no sé si es eminencia, y me ha dicho, pues no, llámeme usted o llámame don Francisco, en todo caso, y quedamos tranquilos. Pues don Francisco, bienvenido al programa y enhorabuena, si es para que lo es, por su nombramiento. Pues muchísimas gracias, efectivamente un cambio en la vida desde hace un mes, que apenas salió el nombramiento, ¿verdad? Y ese que estuvo aquí compartiendo hace unos meses en este programa y con vosotros y con los telespectadores de Telemiña, aquí está de nuevo, en este caso con una nueva realidad en mi vida, que como bien has dicho, pues me ha supuesto el ser llamado a ser obispo auxiliar de Santiago de Compostela, ¿no? Que decir Santiago es decir muchas cosas, ¿verdad? Como diócesis, como historia, como geografía, claro, como lugar, y en el año santo en el que estamos, claro, con lo cual indudablemente pues tiene una significación muy especial y muy importante. El hombre además ha aprendido a lo largo de la historia de la humanidad precisamente crisis tremendas que le han afectado, ¿no? de este tipo, como las pestes históricas, ¿verdad?, de la Edad Media, sí, claro, tremendas, claro, gripes devastadoras, guerras tremendas, dramas y conflictos, pero ha renacido, siempre ha brotado algo, ¿verdad? Siempre ha habido un renacer donde el humano, yo creo que a veces es una semilla que a veces queda aplastada por esta situación, aplastada diríamos, condicionada, a veces esclavizada, y hay que romper esas cadenas que la esclavizan para que lo humano, lo más profundamente humano, despierte. Bueno, esta semana vamos a recomendar como lengua infantil el desfile de los animales. El desfile de los animales. Puedes recomponer 11 animales o combinarlos como creas para crear personajes de los más divertidos. Una cabeza de zorro, un busto de panda, unas patas de tigre. ¿Por qué no? Llegamos al final del programa. Gracias por su atención. Leer es un placer. Se produce, ya saben ustedes, aquí en la Biblioteca Nos, y esta semana, pues con los Reyes Magos llegando, pues esperamos que sean ustedes muy felices, tengan muchos regalos y coman perdices. No se lo pierdan. Gracias y felicidades.